Ahora vamos a ver la dosis efectiva media en las curvas de dosis respuesta acumulativa o curvas de dosis respuesta cuántica. Entonces, para esto ponemos en el eje de las Y's, vamos a tener el porcentaje de la población que tiene el efecto. En este caso va a ser el efecto terapéutico. Y en el eje de las X vamos a poner la dosis del fármaco que estamos dando. La dosis o un subrogado, o sea, una medida indirecta de la dosis, que puede ser el logaritmo de la dosis. Y vamos a tener, por ejemplo, la gráfica así. Esto nos está diciendo que, por ejemplo, para esta dosis, digamos que 5 miligramos de un fármaco A, para 5 miligramos tenemos que el 10% de la población respondió con el efecto deseado. Por ejemplo, una midriasis o una dilatación de la pupila, digamos, de 1 milímetro, por ejemplo. Entonces vamos a poner que aquí el efecto que estamos midiendo, es dilatación de la pupila 1 milímetro, por ejemplo, con este fármaco. Y aquí ponemos qué porcentaje de la población que le dimos esta dosis sí respondió, o sea, estuvo el efecto. Si aumentamos la dosis, por ejemplo, digamos, ahora damos 15 miligramos, ahora tenemos que el 20% de la población responde, o sea que ahora el 20% de la población a la cual se le dio 15 miligramos del fármaco tuvieron la dilatación de la pupila de 1 milímetro. Si damos más dosis, por ejemplo, 25 miligramos, ya llegamos al tope, que esto es prácticamente el 100% de los pacientes a los cuales les dimos 25 miligramos del fármaco A tuvieron el efecto que fue la dilatación de 1 milímetro de la pupila, por ejemplo, en este caso. Entonces, ahora la dosis efectiva media, porque esto nos habla que mientras mayor la dosis, mayor efectividad, mayor eficacia, como lo habíamos visto en las curvas de dosis de respuesta gradual o dosis de respuesta graduadas. Ahora, aquí estamos viendo qué porcentaje de la población responde a una dosis específica. Y cuando la mitad de la población a la cual se le da el fármaco A en este caso responde, a eso se le llama dosis efectiva media, effective dosis media porque es cuando el 50% de la población responde. Entonces aquí el 100% de la población a la cual le dimos 25 miligramos respondieron. Entonces la mitad es, digamos, aquí el 50% van a responder. ¿Y qué dosis tenemos que dar para que responda el 50% de la población? Digamos 18 miligramos tenemos que dar para que el 50% de la población a la cual le damos 18 miligramos responda. Entonces, aquí, por ejemplo, sabemos si damos esta cantidad, responde este porcentaje. Si damos esta cantidad, responde este porcentaje. Si damos 25 miligramos, responde la mayoría o el 100% de la población a la cual le dimos esta dosis. Dicho de otra forma, si queremos que el 100% de la población responda al fármaco, le tenemos que dar 25 miligramos. Si queremos que el 10% de la población responda, tenemos que dar 5 miligramos. Si queremos que el 50% de la población a la cual le damos una dosis específica responda, esa dosis específica que hay que dar son 18 miligramos, por ejemplo. Y esas son las dosis que manejamos cuando hablamos de los fármacos, porque esto nos está diciendo que más o menos el 50% de la población a la cual le demos esa dosis va a responder. Tampoco queremos dar demasiada dosis en donde ya podemos tener efectos adversos y tampoco queremos dar poquita dosis en donde no vamos a tener el efecto terapéutico. Pero ya en el siguiente video vamos a ver la dosis tóxica media y cómo esto nos da el rango en donde podemos manejar la dosis del fármaco. Pero eso lo vemos en el siguiente video. Entonces, dosis efectiva media es la dosis del fármaco que hay que dar para que si damos esa dosis a una población, el 50% de esas personas respondan con el efecto terapéutico deseado. Ahora, si estamos comparando, por ejemplo, curvas, mientras más vertical está la curva
de dosis de respuesta acumulativa. Acumulativa porque es el 50% o el 80% o qué porcentaje de las personas están respondiendo. Mientras más vertical está, menor variabilidad tenemos en el efecto o en la respuesta que tienen los pacientes. Versus, mientras más plana está la curva de dosis de respuesta, eso implica mayor variabilidad. O sea, digamos, tenemos una curva que se ve plana, o que se ve bastante plana, por ejemplo. Aquí esta curva está plana. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Aquí, ¿cuál es? Plana es que la curva no está tan vertical, sino que está así aplanada. Aquí vemos como la curva está como aplanada, digamos, una disminución de la pendiente. Ya sabemos que pendiente es el cambio en Y entre el cambio en X. Entonces, si la pendiente está más baja, ¿qué nos está diciendo? Aquí, para tener que el 50% de las personas se responden con este fármaco, vamos a llamarle fármaco B, requerimos de más dosis, digamos, requerimos de 80 miligramos. Y esto es porque aquí tenemos mayor variabilidad en la respuesta. Aquí hay personas que con muy poquita dosis, digamos 19 miligramos, ya responden. Y hay personas que con hasta 200 miligramos, por ejemplo, todavía no responden, porque aquí todavía no llegamos al máximo efecto. Entonces, esto nos está diciendo, si la curva está así aplanada, nos está diciendo que hay variabilidad en qué tan susceptible es el paciente al fármaco. Aquí, si damos 19 miligramos, hay personas que están respondiendo, hay muchas que no. Si damos 200 miligramos, obviamente hay más personas que responden, pero todavía tenemos personas o porcentaje de personas que todavía no responden o que todavía no tienen efecto aunque hayamos dado dosis grandes. En cambio, si tenemos una curva vertical, como es por ejemplo esta, pero vamos a tratar de poner una más vertical. Esta, bueno, quedó casi igual. Esta, por ejemplo, aquí damos en 2 miligramos y tenemos que ese porcentaje de personas responden. Aquí, al dar poquito más, digamos al dar 8 miligramos, ya tenemos que la mayoría o que casi el 100% de las personas responden. Entonces aquí cambios pequeños en la dosis ya nos da que pasamos de que poquito porcentaje de la población responde a una dosis a que la mayoría de la población responde a la dosis. Entonces, comparando esta con esta, aquí por ejemplo al dar 2 miligramos tenemos que el 15% por ejemplo de la población responde, y al dar 8 miligramos tenemos que ya el 100% o casi el 100% de la población a la cual le dimos 8 miligramos responde. En cambio aquí, por ejemplo, dijimos damos 19 miligramos, y digamos que esto nos da que el 9% de la población responde cuando damos 19 miligramos. Y cuando damos 200 miligramos, tenemos que, por ejemplo, el 90% de la población responde. Digamos, si ya damos 250, por ejemplo, ya vamos a tener que el 100% de la población responde. Entonces, aquí pasamos de 19, en donde el 9% de la población a la cual le damos esta dosis responde, hasta tener que llegar a 250 para que toda la población responda a esa dosis. En cambio, en esta curva que está más vertical, 2 miligramos es nada más el 15% de las personas que tomaron 2 miligramos tiene efecto. Pero ya con que subamos poquito la dosis, o sea, a 8 miligramos, ya el 100% de las personas a las cuales les dimos esta dosis ya tiene el efecto. Entonces, curvas que son paraditas, que son verticales, nos implican poca variabilidad en la sensibilidad o qué tan sensible es el paciente o es la población al fármaco. Aquí hay poca variación. Aquí los pacientes son más o menos igual de sensibles al fármaco, porque de 2 a 8 ya rápidamente todos
son sensibles a esta dosis. En cambio aquí nos dice que hay mucha variabilidad en qué tan sensible es la población o qué tan sensibles son los distintos pacientes con este fármaco. Porque aquí tenemos que pasar de 19 miligramos, en donde algunos ya son sensibles y otros no, hasta 250 miligramos, en donde ya la mayoría son sensibles. Entonces aquí esto implica mayor variabilidad en qué tan susceptibles son los pacientes a este fármaco, mientras que una curva vertical implica que hay poca variación en qué tan susceptible es el paciente a este fármaco. Y la dosis efectiva media es cuando el 50% de los pacientes se responden con el efecto terapéutico, y vemos a qué dosis corresponde eso. Aquí, por ejemplo, correspondería, digamos, a 5 miligramos. 5 miligramos tendremos que dar de el fármaco, digamos, el fármaco C, para tener que el 50% de los pacientes a los cuales les dimos esta dosis responden. En cambio, para el fármaco B, dijimos, tenemos que dar 80 miligramos para que el 50% de los pacientes se respondan o que tengan el efecto terapéutico deseado. Entonces también mientras más plana la curva, mientras menos la pendiente, mayor va a ser la dosis efectiva media que haya que dar. O sea, la dosis que hay que dar para obtener que el 50% de los pacientes que les dimos esta dosis respondan. Mientras más vertical sea la curva, menor va a ser la dosis efectiva media que hay que dar para que con esta cantidad o con esta dosis que dimos, el 50% de los pacientes respondan.